Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a tomar en consideración lo correspondiente a la clase que en realidad tiene que ver con el adobe como un sistema constructivo orgánico. Y viéndolo desde todo punto de vista, el adobe, pues en realidad lo que debería de conformar una realidad para nuestro país es la estabilización del mismo, y para ello es un proceso pues que se ejecuta en los suelos. Pues claro, ya lo conocimos la vez anterior, para mejorar las propiedades mecánicas del mismo, físicas y químicas pues del mismo sistema constructivo como tal, y esto debe entenderse con el mejoramiento artificial de sus propiedades y características para ser usadas en la obra, en la construcción, por supuesto, ¿verdad? Es un proceso que se ejecuta a los suelos para mejorar sus propiedades, esto de la estabilización. Por supuesto, ¿verdad?, que este método tiene que ver con tres aspectos importantes, que son método físico, método químico y método mecánico. El método físico es la consolidación previa de las mezclas. El método químico es utilizar cal, cemento, asfalto y otros implementos. Y el método mecánico, que tiene que ver con la compactación. Todo tiene que generar la menor cantidad de humedad en el sistema. Se refiere principalmente a la ubicación de ciertas sustancias químicas. La cal disminuye la plasticidad de los suelos arcillosos. El cemento, cuando se mezcla con la arcilla, o en este caso pues cuando ya vamos a obtener el adobe, aumenta la resistencia de los suelos y se usa principalmente en arenas o grava confinos, ¿verdad? En los productos asfálticos es una emulsión muy usada para el material triturado sin cohesión. El cloruro de sodio, ¿verdad?, que en este caso pues lleva sal, es un impermeabilizante que disminuye los polvos en el suelo, y principalmente para las arcillas y los limos. El cloruro de calcio, que es la cal propiamente dicha, es la impermeabilización y disminución de los polvos en el suelo, principalmente para arcillas y limos. Las escorias de fundición, se utiliza comúnmente en las carpetas asfálticas para darle mayor resistencia, impermeabilizarlas y prolongar su vida útil. Y los polímeros, que en este caso pues serían pues algunos elementos plásticos, sale y se utiliza comúnmente en las carpetas asfálticas para darle mayor resistencia, impermeabilización y prolongar también la vida útil. En aquel con el que se puede lograr mejorar y considerar un suelo pues que tenga reacciones químicas de importancia, vamos a hablar también de la compactación. Este mejoramiento generalmente se hace en la subbase y base en las carpetas asfálticas. Indudablemente estamos hablando pues de caminos y carreteras, especialmente cuando ha sido convenientemente estabilizarlo y por lo tanto cumple con los siguientes requisitos: aislamiento total exigente, una elevada capacidad térmica, retrasa los cambios de temperatura, y las paredes son sólidas y fuertes con respecto a las cargas gravitacionales, y todo esto a prueba de fuego. Cuando tenemos que del adobe con cascarilla de arroz, cal, cemento y arena, el cemento que se emplea generalmente y en particular en este estudio es el denominado la determinación práctica de los porcentajes del cemento, que esto va a decidir en una proporción de volumen con un 5%, 7%, 9% y 11%, usando suelos con un porcentaje de arena como agregado. Esto es un estudio que se ha hecho para utilizar cascarilla de arroz, cal, cemento y arena. Se destina el nombre de suelo cemento a la mezcla obtenida mediante la combinación de suelos secos formados por arenas, arcillas y limos, los cuales el contenido de la arcilla y el limo es inferior al 15%. Todo esto lo podemos obtener indudablemente si nosotros hidratamos primero
todo lo que es esa combinación de la estructura. La mezcla del suelo, arena, cal y cemento y cascarilla de arroz está formada por cal hidratada y partículas de suelo y cemento que se adhieren unas a otras a modo de cristalización, siguiendo algo similar a una estructura de cadena. Por ende, se forma un cuerpo fuerte y resistente. En este mezclado de arena o arcilla, cubre la cal al cemento y la cascarilla de arroz, muy diferente a lo que ocurre con el mortero y el concreto. Estas mezclas se saturan por 7 días. Es importante la hidratación los primeros días. Una mezcla de arcilla con cascarilla de arroz, arena, cal y cemento bien preparada resulta bien impermeable, pero sería recomendable que no se tomen depósitos o depósitos de agua cerca de la superficie del material estabilizado. En efecto, el agua puede evitarse también mediante una colocación de una capa delgada de mortero para repello. Estas propiedades físicas de la cal y el adobe, pues nos dan a nosotros la plasticidad y la adherencia y la consistencia para que reaccione la cal con el cemento y el agua agregada. Otros elementos de estabilizadores del suelo, pues vamos a hablar, estas son empleadas para corregir la calidad de la mezcla del suelo. Esto es, pues, que se añade a la arena, el suelo arcilloso, o se añade arcilla al suelo arenoso. La mezcla deberá hacerse en seco, de lo contrario no sería uniforme. Los estabilizadores disponibles en la naturaleza, más comúnmente utilizados en la construcción tradicional, son la arena, la arcilla, la paja, las fibras de plantas, los jugos de plantas tales como la sábila, los aceites naturales, las cenizas de la madera, el excremento de algunos animales, principalmente el estiércol de caballo o de la vaca. Entre las recomendaciones más importantes para esto es que para un mejor uso del material de fabricación hay que extraer el material. El adobe se recomienda eliminar la capa vegetal de todo el área primero. El agua de mezclado será calculada en base a la humedad óptima indicada por los ensayos. Tercero, se recomienda que el suelo se encuentre seco al ser mezclado con los agregados y aglomerantes. Cuarto, se llegasen a usar ladrillos de adobe con los patrones, los aglomerantes y los agregados para la construcción de viviendas. Bien, siempre se debe de quitar la capa orgánica superior en el suelo, en el lugar de la construcción y en el fondo o en el lodo, material esponjoso que se encuentre en el sitio. Hay que quitar todas las capas orgánicas. El nivel de terreno de la construcción debe estar en el lugar alto, en el resto de todos los lotes donde se va a extraer, para evitar que el agua de lluvia pues se quede estancada. Proteger las paredes de lluvia, ¿verdad?, para evitar la erosión y que se desmoronen. Y las paredes superiores exteriores deberán revestirse con un material protector. Todas estas consideraciones se deben de tomar en cuenta. Proporcionar suficientemente alero a los techos para que el agua se escurra y no lo haga por los lados de la pared. Eso es importante. Proteger los cimientos. Planear que la vivienda compactada y rectangular en su terreno, con el propósito de reducir al mínimo el efecto de la sacudida sísmica. Eso hace posible de que sea más cohesivo y que sea simétrico. Colocar una capa de mortero después de la última hilada de ladrillos en los bloques hasta que las vigas coronas no estén en contacto con ellas. Si se usan columnas de madera como horcones, se recomienda colocar clavos en la cara de la columna que esté en contacto con la pared. En el caso de que se usen máquinas para fabricar bloques o ladrillos, se recomienda que sean usadas únicamente a nivel de la comunidad.
usar el bloque o ladrillos de adobe estabilizados solamente para muros de cargas muertas, ¿verdad? Y que estén de manera simétrica. Se recomienda usar bloques o ladrillos de tamaños pequeños o medianos, ya que no se necesitan grandes dimensiones. Todo eso también ayuda pues para darle cierta curvatura a las paredes. Se debe de usar en la pared pesos de 21 kilogramos por centímetro cuadrado como máximo. Para concluir, vamos a decir que el sector se caracteriza por el poco desarrollo industrial y económico para utilizar adobe en el país, para hacer viviendas, escuelas y centros de salud o proyectos de saneamiento como los pozos sépticos o de otra índole. Los centros de producción se caracterizan por la poca o ninguna promoción de estos productos cuando son elaborados de manera mecánica, con la divulgación de personas a personas o tarjetas de presentación. Es de la única manera, pues también a cómo se puede comerciar, también en las páginas web y en correos electrónicos, en muy pocos casos. Los principales productos de barro elaborados en Nicaragua son ladrillos tipo bloque de diferentes medidas y ladrillos para piso. El proceso de producción de los ladrillos cumple con 3 etapas que incluyen estos pasos. Su especialidad como diríamos, hay una reglamentación para la ley de higiene y seguridad del trabajo. Van a tener que hacer una ordenanza para que se fabriquen los ladrillos y bloques de adobe. Sin embargo, no existe un seguimiento exhaustivo en las instrucciones que garanticen el cumplimiento de estas leyes y normas acá en Nicaragua. Los planteles pueden clasificarse en 3 categorías considerando los siguientes parámetros: la tenencia de la tierra, poseer transporte y realizar control de calidad de los productos que se elaboran, y enfocarse en las actividades de gestión interna para estos elementos. En cada departamento y municipio existen mezclas de arcilla con otro tipo de material diferente, tales como arcilla negra, roja, que son propios del lugar, arcilla y arena propios de algún lugar, puede ser en el lado de Matagalpa o en el lado del norte o en los lados de Nueva Segovia, arcillas y estiércol de ganado, donde se pueden mezclar también arcillas con acerrín y cascarilla de arroz para darle mayor cohesión a lo que sería el adobe, arcillas blancas, arcillas negras, que constituyen las mejores calidades para obtener donde solamente se mezclan diferentes tipos de arcilla. Durante esta etapa se quema el 97% de los productos para afirmar que tener pérdidas al momento de la cocción de los ladrillos, ¿verdad? Bueno, también esto puede generar un exceso en la quema, hay que tener un mayor control. Y bueno, en realidad el adobe es por excelencia un material orgánico que respira, que puede servir para muchos otros elementos, para construir muchos otros elementos o materiales, con hasta llegar no mayor a 2 pisos o a 2 niveles.